Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena tratando de aprovechar de la mejor manera posible el encierro. El día de hoy con un invitado de super lujo, está con nosotros nada más y nada menos que uno de los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano, símbolo, leyenda de los Rayos del Necaxa. Y no exagero amigos, ahí están los números que lo comprueban. Está con nosotros el gran Alex Aguinaga, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Fernando y a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas. Un abrazo. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Alex. Agradecerte que te tomes este tiempo para platicar con nosotros. Definitivamente uno de los mejores futbolistas que ha pisado suelo mexicano y que hemos podido ver jugar. Muchísimas gracias, mi querido Fernando, a las órdenes. Y bueno, pues vamos a comenzar, Alex. La verdad es que tenemos mucho interés en que nos cuentes algunas anécdotas, algunas historias sobre tu carrera. Y quisiera comenzar preguntándote cómo se dio tu llegada al fútbol mexicano, precisamente cómo veías hace ya algunos años el venir a nuestro país y qué representaba para ti como futbolista venir a México. Bueno, ya son 31 años de mi llegada, llegué en el 89, van a cumplirse 31, es de septiembre, y a ver, yo quería salir del fútbol ecuatoriano, y te soy sincero, estamos hablando del año 89, bueno, antes ya 88, 87 ya tenía ganas de salir, pero en realidad no conocía nada del fútbol mexicano, nada, 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 no había las facilidades que hay ahora. Ya haces un clic y te aparece el fútbol del país que tú quieras, no solamente hablando del fútbol mexicano o del latino, sino conoces el fútbol del mundo y te identificas o estás un poquito más en conocimiento del mismo. Yo la verdad no sabía nada del fútbol mexicano, fueron por mí tanto la gente de Necaxa como el América, los dos por el mismo consorcio, pero en realidad yo me daba exactamente lo mismo, te digo la verdad. Yo pensaba que iba a ser mi paso muy rápido por el fútbol mexicano, que únicamente estaría un par de temporadas, un par de torneos para después emigrar a Europa, que siempre uno miraba hacia allá. Pero bueno, llegué al fútbol mexicano, me enamoré del fútbol mexicano, me enamoré de México, mis hijos nacieron acá y bueno, te vas haciendo una historia, te vas quedando y después es más difícil salir o buscar otras opciones. Y me quedé acá muy contento, trabajando y bueno, jugando al fútbol, que es lo que más me gusta. De acuerdo. Fer, Alex, en este proceso en el que llegas a nuestro país, en el que pisas tierras mexicanas, ¿qué es lo que te empezaste a dar cuenta acerca del fútbol mexicano? ¿Qué características viste que inclusive, pues, no sé si te beneficiaron o aprovechaste para poder tener una mayor exposición, ¿no? Aprovechar mejor las oportunidades aquí. Bueno, algo que siempre me ha parecido formidable del futbolista mexicano es la capacidad de realizar lo que le están pidiendo, ¿no? Es decir, tienen muy buena condición física, son obedientes dentro de lo que se requiere, aunque lógicamente los defectos que todos tenemos, los latinos, tenemos un gran defecto, que es la parte mental te juega y te empiezas a perder. Te pasa que hay desconcentraciones, ¿no? Sobre todo la palabra sería eso, desconcentraciones dentro de la cancha y cometes errores. Ahora, el mexicano no se entrega nunca, el mexicano, yo me acuerdo que de repente me llevaba uno, me llevaba dos y otra vez el que me había llevado otra vez estaba de frente. Digo, ¿qué pasó? O sea, mientras me hacía los movimientos, el otro se recuperaba y otra vez tenía que enfrentarlo. Es decir, nunca bajaban los brazos y ese fútbol que practicaban muy rápido, quizás no con tanto talento técnico, porque lógicamente hablando de técnica, es la técnica en velocidad también es una técnica, pero el talento en sí de mucho dribbling, había pocos jugadores que lo realizaban y era mucha entrega, mucho corazón. Y parte de eso era lo que a mí me ayudó muchísimo también, ¿no? Igual yo era uno de los jugadores que buscaba siempre sobresalir por sobre la media, no me gustaba estar ahí en la media, siempre quería ser el mejor y buscaba
dar algo diferente. Y eso me ayudó muchísimo para seguir mejorando mis capacidades físicas, mis capacidades técnicas también, lógicamente, y sobre todo el no entregarse jamás, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo. El fútbol mexicano era muy complicado, muy difícil para los extranjeros porque no lo naces y no lo vives, sino hasta que estás aquí adentro. Y ahí, si no estás preparado para superar todas estas adversidades, terminas perdiendo. Claro. Oye, Alex, ¿a ti personalmente te costó trabajo adaptarte al fútbol mexicano, a las situaciones como la altura, de igual forma, otro tipo de fútbol quizás un tanto diferente al fútbol ecuatoriano? ¿Cómo fueron tus primeras temporadas al llegar a suelo mexicano? Bueno, sí, me costó. A ver, cuesta sobre todo porque, eh, aunque digo, la altura no tengo problema, yo jugaba en 2.800 metros, entonces no tenía problema de adaptarme a la altura, pero sí a un fútbol diferente. Quizás en Ecuador el fútbol era un poco más pausado, era más calidoso, le dicen en Colombia, como mucha más calidad y menos velocidad. Cuando llegas acá, el ritmo era muy fuerte, muy intenso, entonces tenías que estar atacando y defendiendo en pocos segundos. Atacabas la portería rival y de repente tenías que estar ya marcando en la portería propia, y eran recorridos largos. No había tantas pausas. En Ecuador era más pausado, como digo, tenías más de control de la pelota, pero te adaptas, te tienes que adaptar, porque indudablemente esa parte es importantísimo para todos, el poder llegar a un país donde no conoces, pero tienes que jugar al ritmo que se juega acá. No puedes jugar al mismo ritmo. Sí, indudablemente cuando tienes la pelota le empiezas a dar toque, la tratas de adornar, tratas de hacer alguna filigrana, algo diferente, porque por algo te contrataron, pero adaptas también la idiosincrasia del futbolista acá en México y las necesidades que tienen cada uno, y poder apoyarles también eso. Fer. Alex, tú llegas, ya estás aquí en el fútbol mexicano, llegas a un club que ya tenía mucho arraigo, principalmente en la Ciudad de México, como es Necaxa. ¿Cuáles eran los objetivos que se tenían que empezar a cumplir construyendo en una época en la que, bueno, además de Necaxa, también hay otros equipos que empiezan a despuntar, que empiezan a ser notorios, y pues al final de cuentas Necaxa también y empieza a ganar? Es que Necaxa, a ver, tuvo una historia, y ustedes son muy jóvenes, la habrán leído. Cambia de nombre a Atlético Español con los 70s. Y para los 80s, 10 años después o más, vuelve a ser el Club Necaxa. La afición que tenía se perdió en esos 10 años. Se fue a otros equipos, algunos de ellos inclusive connotados hinchas de Necaxa. Se fue uno, por ejemplo, a Cruz Azul, el Gordo Ordóñez, si no me equivoco, que era el apodo y nombre del apellido, y se vuelve el Cruz Azul, porque bueno, pues a la final en los 70s que desaparece el Necaxa, sobresale el Cruz Azul, y bueno, él dice: yo no le quiero ir al Atlético Español, yo quiero ir a otro equipo. Entonces se enamora o le gusta el Cruz Azul y se queda ahí. Y así con muchos hinchas. Entonces nosotros teníamos muy poca gente en las gradas. Eran los que se habían quedado o los que volvieron después de esa etapa negra del Necaxa en el cambio de nombre. Entendible, lógico, si no sabes si va a regresar, o sea, te vas, y a la gente que le gusta el fútbol de repente dice: bueno, ya no está mi equipo, voy acá. Entonces, y apareció uno o dos equipos que tenían ese juego vistoso, y la gente se fue con ellos. Nuestra primera obligación era, bueno, primero en lo deportivo venía el equipo a salvar el descenso del torneo anterior, y nosotros lo que queríamos era calificar la liguilla. Calificamos a la liguilla el primer año. No nos fue muy bien, perdimos frente a Pumas, aunque te digo, nos anulan 2 goles increíbles en CU, que con ese 3-3 hubiéramos calificado, porque empatamos 0-0 en el partido de ida. Nos ganaron 3-1, nos anulan 2 goles, uno mío y otro creo que de Ricardo Peláez. Pero total, el siguiente paso siempre fue
recobrar un poquitito la identidad de ese Necaxa con la afición. Y se hace un proyecto, cuando ya llega Enrique Borja, de jalar a los niños, de que los niños se acerquen a verle al equipo, de promocionar las escuelas, de hacer una campaña para que los niños les agrade, bueno, el uniforme con los rayos para que sea más espectacular. Y todo eso funciona porque ya empieza a llegar la gente al estadio a vernos a nosotros, y de jugar en un estadio con 500 personas, hasta menos, empiezan a llegar miles y de repente ya jugamos con 5, 10, 15, bueno, terminamos jugando con entre 25 y 30 mil espectadores, que no es malo. En general, en los partidos, sí es poco cuando ves un estadio Azteca para 120,000 personas, pero cuando llenas la bandeja de abajo, si eras la parte de arriba, la llenas la de abajo, es lo que es una buena entrada después de no haber sido o de no haber tenido prácticamente aficionados. Y esa es la historia en lo deportivo, obviamente, tratar de ser campeones. Y empezamos a ganar al América, le empezamos a ganar a Chivas, le empezamos a ganar a Toluca, le empezamos a ganar a todo el mundo, y terminamos, bueno, el Cruz Azul, y terminamos siendo campeones. Eso ayuda muchísimo para que la historia se vaya un poquito a favor también de los Rayos, porque si no ganas, puede ser que hagas mucha mercadotecnia, pero la gente pues, no, le va a los ganadores. Entonces había que ganar, había que ir de la mano con este proyecto, que afortunadamente se hace algo importante y se consiguen éxitos, que eso le permite al equipo seguir creciendo. Sí. Alex, retomando un poquito esto último que acabas de mencionar, ganaste 3 ligas, Copa, campeón de campeones, CONCACAF, Recopa de CONCACAF, fueron denominados como el equipo de la década. Para ti, ¿cuál de los campeonatos fue el que disfrutaste más? ¿Cuál fue el que te llenó de más satisfacción? Todos han sido importantes porque nos llevaban un paso más, alcanzabas un objetivo y eso siempre es agradable. El primero, lógicamente, ¿no? Primero fue el torneo de Copa que le ganamos a Veracruz. Enseguida, en un par de semanas después, jugamos la Recopa y le ganamos no me acuerdo qué equipo nos tocó en el Orange Bowl allá en Miami, y somos campeones de la Recopa de la CONCACAF, y después viene el Cruz Azul y ganamos el título de campeones, ¿no? Es decir, éramos campeón de campeones porque habíamos ganado todos los torneos que se jugaron, ese año lo ganamos. Y lógicamente ese año fue maravilloso, el equipo hace un boom, el estadio sigue lleno, lógicamente en las finales siempre se llenaban, tanto contra Cruz Azul, Celaya, Santos, el Toluca, Chivas, América, siempre estaban estadios llenos, es lógico, pero también buscábamos nosotros dejar una huella importante y con buen fútbol. Eso era la idea que teníamos, pero sí, el que más nos gusta a nosotros es el contra Cruz Azul, porque fue como el inicio de algo importante en lo que era este nuevo Necaxa. De acuerdo. Per. Alex, pues seguimos, ¿no? Con esta cuestión de que empiezan a ganar títulos, se empieza a hacer un equipo mucho más llamativo, y también está esta final con Celaya, ¿no? ¿Cómo sucede? Porque pues para muchos era esta final de finales del momento de un equipo como Celaya, que tenía estrellas y que podía consolidar ese proyecto, y también estaban ustedes que iban por todo, ¿no? Este Necaxa que andaba imponiendo condiciones. Íbamos por el bicampeonato. Habíamos sido campeones, éramos los campeones reinantes. Avanzamos a la final jugando bien. Es más, el partido de ida contra Celaya le íbamos ganando 1-0. Sí. Le expulsan a Nacho Ambriz y terminamos empatando 1-1. Fuimos mucho mejor que ellos de visitante. Y en ese entonces el gol visitante te daba la posibilidad en un desempate de ser el campeón. Así avanzó Celaya a la final y también a la semifinal. Entonces, para nosotros era muy importante sostener ese resultado. No teníamos en la cancha a Nacho, había sido expulsado. Y
el Celaya, lógicamente, sabía que tenía que ir por goles, entonces no importaba si recibía uno, si es que ellos tenían que hacerlo. Y nosotros estábamos cuidando también el resultado. Tuvimos algunas oportunidades, un tiro en el poste, pero Celaya fue mejor que nosotros en el partido de vuelta. Es más, tuvo Emilio al final el gol en su cabeza, cuando cabeceé, la pelota le sale a un costado, faltaban 4 minutos. Era prácticamente imposible para nosotros levantarnos. Ya veníamos desgastados de todo el año. Antes se jugaba un año el torneo. Fue el último torneo largo que se jugó, entonces veníamos con un desgaste normal. Y jugar esa final frente al Celaya fue durísimo, muy difícil, de los partidos más complicados. La gente estaba a favor del Celaya, querían que haya un nuevo campeón, y la historia del Celaya, la historia de la Cenicienta, ¿no? Venía de ascender de la segunda división en ese momento, armó un equipo con grandes figuras, el carisma también de Emilio Butragueño, la calidad de los jugadores españoles que habían llegado. Estaba Iván Hurtado, también compatriota, en la saga central. Tenía un equipo muy sólido, un equipo muy fuerte, pero también nosotros teníamos un buen equipo de fútbol. Digo, allá en Celaya los pasamos por arriba, si no es por la expulsión le ganamos y podemos haber hecho 2 o 3 goles de diferencia. Jugamos mejor. En el partido de vuelta nos costó mucho. Celaya fue mejor y simplemente el resultado del empate 0-0 nos daba a nosotros el título. La gente reclamó y todo, pero bueno, si el reglamento está desde el inicio del torneo, no es que lo pusieron cuando pasó eso. Y estoy de acuerdo que debería haber un ganador, eso es seguro. Y por eso luego se cambia de que ya no había del empate global, que el tema del gol visitante se suprimía, etcétera, etcétera, en la final. Pero a veces, se olvidó Celaya que ellos también avanzaron con empate global, anotando goles de visitante. Pero bueno, así pasa a veces. Claro. Oye, Alex, otro episodio que también recuerdan con mucho cariño los aficionados rojiblancos es su actuación que tuvieron en el Mundial de Clubes del 2000, aquella participación histórica en donde juegan con el Manchester United, donde posteriormente le ganan en penales al Real Madrid, se quedan con esa tercera posición. A mi particular punto de vista, la mejor participación de un equipo mexicano en los mundiales de clubes, incluso hasta la actualidad, por la calidad de los rivales a los que enfrentó, me refiero, ¿no? Hoy por hoy, cierto, se ha cambiado el formato, es diferente, pero creo que en ese entonces Necaxa dejó muy en alto el nombre del fútbol mexicano, ¿no te parece? De acuerdo contigo, porque se le jugó a los 2 campeones europeos, era el Manchester y el Real Madrid, y con ninguno perdimos. Es más, al Real Madrid le ganamos, terminamos ganándole en penales el tercer lugar. Perdemos únicamente contra el Vasco da Gama, que era un partido por el primer lugar. Estábamos nosotros ganándole, un gol mío, y después nos dan la vuelta. Tenía un equipo muy poderoso, además que en el segundo gol es un error nuestro prácticamente. Tuvimos la posibilidad de ganar, no se dio. Si hubiéramos jugado la final sería fantástico, pero no se dio y jugamos contra el Madrid. Antes de eso, en el 99, nosotros jugamos esta copa, de la CONCACAF o la de CONCA Champions, para asistir a ese mundial, y le ganamos 2-1 a la Alajuelense en la final, con un hombre menos. Es decir, hicimos méritos para llegar a donde teníamos que llegar, no fue fácil. Y después, en el 2000, fuimos por todos, intentamos dar lo mejor. Ahora, te digo, todavía no ha habido un equipo mexicano que haya puesto cara a los europeos. Todos han perdido con europeos, con sudamericanos, pero más de tercer lugar no han llegado, que ha sido otro formato. Pienso yo que es un formato mucho más sencillo que el que se hace ahora, ¿no? Porque juegas contra equipos de Oceanía, después te toca un equipo prácticamente del sudamericano y estás listo para jugar la final, o sudamericano o europeo. O sea, nosotros tuvimos que jugar 3 partidos para poder estar jugar para el tercer lugar por el Mundial de Clubes. Así que sí, creo yo que fue una gran participación la que tuvimos allá. ¿Cómo fue para ti esa experiencia, Alex? Ajá. Jugar el Mundial, maravilloso, Sí. Maravilloso. Nosotros, a ver, en lo personal, Ecuador no calificó a ningún Mundial sino hasta el 2002. O sea, para nosotros no había un Mundial previo. Entonces no tenías una sensación de disputar algo mundial. Cuando calificamos al Mundial, yo por lo menos decía, a ver, estaba el Team Delgado y yo en el Necaxa, y dijimos, Team, estamos jugando nuestro Mundial, o sea, si no sabemos qué va a pasar para la eliminatoria al Mundial, pues todavía no arrancaba.
pero vamos a disfrutarlo porque este es nuestro mundial. El team hizo un par de goles, yo hice un gol, o sea, y disfrutamos ese mundial. Fue difícil porque llegamos antes de Año Nuevo, la pasamos ahí, en las fiestas en Brasil, concentrados y pensando en el debut contra el Manchester y después, bueno, los otros partidos. No queríamos dejar nada a la suerte, teníamos que trabajar y así lo hicimos. De acuerdo. Per. Alex, ¿cómo fuiste evolucionando? ¿Cómo fuiste aprendiendo tu fútbol? ¿Cómo fue evolucionando la persona, ¿no? En este trayecto que tuviste en Necaxa, inclusive para llegar y consolidar una o la mejor participación, como bien dijo Juan, en el Mundial de Clubes de un equipo mexicano en este aspecto, ¿no? Que ya a nivel internacional, que fue muy sonado en todo el mundo. Para Alex Aguinaga, ¿cómo fue este proceso de evolución? Oh, lo que te comentaba, ¿no? A ver, llegué a un equipo que estaba muy golpeado porque eran los jugadores que ya no querían en el América, los mandaban para el Necaxa. Y estos chicos venían muy desanimados, con una autoestima muy baja. De ahí empezar a trabajar con todos. Yo te digo, también llegué muy chico, tenía 21 años cuando llegué al fútbol mexicano. Entonces, por experiencia tampoco podía decir mucho, pero sí con ganas y entrega en la cancha había que hacer algo diferente. Entonces fue evolucionando este equipo, fue cambiando la mentalidad de ser un equipo mediocre, un equipo desmotivado, a ser un equipo fuerte, un equipo que ganaba en todas las plazas y que se paraba con muchas ganas y deseo de sobresalir. Y eso se mostró y se demostró. Entonces, no, llega un momento en que todo lo que tú estás haciendo dentro de la cancha se ve reflejado en la calidad de los resultados. La evolución es normal, ¿no? Vas agarrando mucha más confianza. Cuando juegas te sientes superior a todos, en el buen sentido de la palabra, porque Sí. o lo demuestras en la cancha. Y cuando te toca enfrentar equipos muy duros, muy complicados, sabes que también puedes competirlos al más alto nivel. Bueno, lo demostramos en Mundial de Clubes y durante toda la etapa que estábamos jugando los torneos locales, ¿no? Donde jugábamos, teníamos que salir a ganar y digo, no siempre lo conseguíamos, pero el ADN de ese equipo era el éxito, ganar siempre. Sí. Precisamente, Alex, ¿cuál consideras que fue la clave para que ese Necaxa fuera tan exitoso? Porque, bueno, ya nos has dado algunas pistas a lo largo de este momento que hemos estado platicando, pero para ti, ¿cuál fue lo más importante por lo que ese Necaxa llegó a ser tan exitoso en la década de los 90? Yo lo resumo en una sola palabra: compromiso. Estaban comprometidos todos. Y el que no estaba, para afuera. O sea, era muy sencillo, era muy fácil. Tienes que estar metido al 100% en lo que está haciendo el equipo. Había sus días de asueto, había sus días de descanso, había sus días también, inclusive un asado, si la gente se iba de vacaciones, o sea, todo había, pero en el momento de trabajar había que trabajar al 100. Y eso nos comprometía cada vez más, o sea, no podíamos aflojar, no podíamos sentarnos y ver qué pasaba con todos, ¿no? Había que exigirnos y eso lo hacíamos muy bien. Los compañeros que iban llegando, llegaban a un Necaxa y pensaban, o quizás imaginaban que iban a llegar a un equipo como cualquier otro, ¿no? Llegaban a un equipo ganador y ese equipo ganador tenía que ser ganador siempre, desde los entrenamientos. Y los jugadores que no se adaptaron a esa competencia, a ese ritmo de competencia, se fueron quedando en el camino. Los otros que no necesariamente tenían que ser cracks, hablando futbolísticamente, eran hombres que se rompían el alma y cuando estaban haciendo eso, eran bienvenidos y a todos les dábamos la mano porque todos se merecían nuestro respeto y nuestro cariño. Cada quien iba determinando su futuro, pero nosotros no nos íbamos a parar a ver qué le pasaba. Nosotros seguíamos. Había que subirse en la camioneta, había que empujarla, pero seguíamos hacia el frente. Los que se querían bajar y querían descansar se quedaban en el camino y bueno, iban luego para otros equipos. Fer. En este sentido, Alex, tú igual ya sales de Necaxa, regresas a Ecuador. ¿Cuándo es este sentimiento o esta sensación de que pues la carrera poco a poco ya está llegando a este punto
de culminación y si ya desde ese momento tú ya estabas pensando en el futuro, ¿no? Que ibas a tener ya fuera de la cancha. No, bueno, conforme se van acercando los años, bueno, vas creciendo y vas dándote cuenta de que en cualquier momento se acaba. Uh-huh. No es que la quieres prolongar por seguir disfrutando el fútbol, sino que yo creo que no te pones a pensar si te queda un mes, o te queda un año, o te queda un partido, no sabes, ¿no? Porque cada vez está más cerca. Yo pensaba ser director, ser directivo, director deportivo, que me gustaba por estar cerca de la cancha. Nunca pensé en ser presidente de ningún equipo, la verdad. Sabía que era una responsabilidad interesante la que me hubiera propuesto como director deportivo. Fui director deportivo en Necaxa, de hecho, Uh-huh. y fui vicepresidente deportivo en el San Luis. Pero después de mi primera experiencia como dirigente, ya me fui directo a la dirección técnica y termino siendo auxiliar en el América de Manuel Apuente y después director técnico en Ecuador y en México. Pero conforme se va acercando el final de la carrera, uno agarra todavía más conciencia. Yo era muy consciente en realidad, pero todavía agarras más conciencia de que en cualquier momento se termina y que aproveche y disfruta los momentos que estás con tus compañeros, las concentraciones, los viajes, los juegos, los entrenamientos. Entonces, disfrutas más todavía lo que estás haciendo. ¿Cómo es el proceso de adaptación que tienes para, pues ahora sí que ya un puesto ya de directivo y luego inclusive pues ya para de director técnico? Bueno, estudias, lógicamente. Yo estudié en Uh-huh. la Johan Cruyff, la maestría en administración de empresas deportivas, y te vas dando cuenta, te vas imaginando y haciendo cosas dentro de estos proyectos y cómo puedes llegar a un equipo a tratar de generar algo diferente. Tú como jugador lo viviste, entonces de repente entiendes que hay necesidades que tienen que ser satisfechas en ese momento, en ese instante, y hay otras que tienes que ir formando o tienes que ir trabajándolas, hablando de los jugadores de las divisiones menores, para que en un momento dado puedan llegar mejor preparados a la primera división. Cuando ya empieza ese proceso, esperas que las cosas funcionen como tú funcionabas cuando eras jugador o pensabas que iban a funcionar. Te topas con algo totalmente diferente, con directivos que no están en la misma frecuencia del desarrollo de todo el club y que tienen cada uno sus problemas individuales, personales o dentro de la institución y que no te permiten desarrollar tu plan. Dicen que dos cabezas piensan mejor que uno, pero a veces las cabezas que piensan y que deciden, a veces no están pensando en lo que uno está conectado con el fútbol. A veces son negocios, a veces es un tema de egos, que vaya uno, que vaya otro, de por qué vas a decidir tú, yo soy el presidente, o simplemente ese cuesta 2 pesos más, este cuesta menos, de repente ese ahorro lo ven como sustancial. Hay muchas cosas, ¿no? Y de repente hablan de gasto y no de inversión. En lugar de pensar en una inversión, lo ven como un gasto. Y esa parte te va desanimando porque tú crees o tú piensas que lo que estás haciendo es lo correcto, pero no dudo que también el directivo está pensando que lo que está haciendo es lo correcto. Así que al final, al no haber una línea, pues, y lo que es peor, de repente tú no decides, el directivo se equivoca y el culpable es el director deportivo. Entonces, no, para que me echen la culpa, por lo menos déjenme decidir. Claro. Y si me tengo que ir por una mala decisión, me iré. Pero de esa manera no es nada agradable. Digo, aunque fue una buena etapa como director deportivo, logramos ser campeones de la Interliga. Recordarán ese torneo que se jugaba para jugar la Copa Libertadores. Fuimos campeones con Necaxa y jugamos la Copa Libertadores contra el Audax Italiano de Chile, el Sao Paulo de Brasil y el Alianza Lima de Perú. O sea, no era para nada sencillo. No era Y fácil. fueron de las últimas veces que hubo participación mexicana en esta Copa Libertadores. Y después calificamos y creo que el siguiente partido, a ver, no me acuerdo contra quién, la verdad no me acuerdo contra quién fue, y ahí ya lo perdimos, pero ya ese partido prácticamente yo ya no estaba con Necaxa, me la pasaba más en México viendo o recuperando jugadores lastimados. O sea, ya se había roto
la relación. Ok. Oye, Alex, retomando un poquito la etapa de cuando eras futbolista, antes ya de meternos de lleno a la etapa post de tu retiro, ¿qué fue para ti o cómo fue para ti la experiencia de Corea-Japón 2002, el llevar por primera vez a la selección ecuatoriana a una Copa del Mundo, jugar contra escuadras como México, con la cual pues obviamente tenías una gran relación, Italia y Croacia, la primera participación de tu país en un mundial que pues evidentemente fuiste parte importante del proceso para llegar a este certamen? Oh, bueno, primero maravilloso llegar a un mundial. Eh, la verdad que nos tocó, en el sorteo, la verdad no quería que nos tocara México porque primero sabía cómo jugaba México, lo que hablaba de las características, y ese tipo de fútbol se complica porque corren todo el tiempo, no hay espacios y terminas, no sé, cayendo quizás en imprecisiones porque te provocan eso. Pero fue maravilloso, o sea, llegar a jugar contra Italia, contra México, contra Croacia en nuestro primer mundial fue extraordinario. Anotamos nuestro primer gol frente a México, ganamos nuestros primeros 3 puntos frente a Croacia, que era el tercer lugar del mundial anterior, del 98, que me hubiera encantado estar en ese mundial porque físicamente pues estaba volando, ya después obviamente ya tenía 34 años, ya no era lo mismo el mundial del 2002 al mundial del 98. Pero la otra parte, ¿no? El hecho de esperar también que México le ganara a Italia para nosotros poder tener la aspiración de calificar y vamos a estar igualados en puntos con Italia y nada más el tema hubiera sido los goles. Pero bueno, no se dio, Italia empata a la final con México y terminan calificando los dos. De todas maneras, el ver tu bandera ahí ondear, el ver o cantar el himno, pues es una situación que realmente motiva y te da orgullo, ¿no? Porque ver tu bandera flamear en Corea y Japón fue espectacular. Claro. Y vaya, ya tocando un poquito lo que mencionaba Fer, esta etapa post de jugador, ¿qué tanto cambió tu perspectiva de los medios de comunicación de cuando eras jugador, ahora que ya estás trabajando en ellos? ¿Cómo lo veías antes y cómo lo ves ahora que estás detrás de los micrófonos? No, bueno, a ver, hay dos temas, ¿no? La primera, que es sencillo comentar o analizar, porque no estás con la presión del partido, porque no importa el resultado final, porque tu trabajo es analizar y comentar algo. O ¿qué pasa si gana? Ah, qué bueno, ganó México, perfecto, o sea, no te vas a hacer, no te va a dar más ni tampoco te va a quitar. El hecho de perder, bueno, perdió México, duele, pero hasta ahí nomás. O sea, no tienes tú en realidad una responsabilidad directa. Como jugador, como técnico, estás metido directamente en el resultado y te afecta en tu trabajo. Entonces, por ese lado es tranquilo. Ahora, la otra parte, ¿no? Aunque digo, en mi caso nunca les hice cara a los periodistas o a los reporteros, sobre todo que va más con los reporteros que nos juntábamos, tener siempre una palabra amable o coordinar para hacer alguna entrevista o tratar de atender a todos los medios, inclusive a los aficionados cuando iban a los entrenamientos, también no ser mezquino en ese aspecto porque pues es su trabajo y además pues es parte importante también en la industria del fútbol, ¿no? Si no tienes esa comunicación, podrás ser muy bueno, pero si no transmiten lo bueno que eres, pues no pasa nada si no te pasan a través de la televisión, los radios, los medios de prensa, escritos o hablados, pues no, pasas a ser un cero a la izquierda siendo un buen futbolista. Pero siempre llevé una buena relación con la mayoría, digo, siempre había alguno desubicado que en lugar de tomar los medios para también colaborar, al revés, o sea, todo para atrás era muy negativo. Así que dentro de todo entiendo la posición que tienen los medios, inclusive ahora que estoy trabajando en Fox Sports con algunos amigos que la tienen que hacer de reportero con la selección y cuando nos toca en los debates de opinión,
tratar de evitar muchos conceptos que quizás yo puedo ser muy duro con algo. Por ejemplo, a mí no me gustó cómo jugó tal jugador, por ejemplo. Claro. Y poder decirlo sin ningún problema. Pero nuestros amigos reporteros tienen que verlos todos los días o tienen que verlos después y después ya no les dan notas o están enojados por algo que dijeron. No. El jugador es muy sensible. Toma las críticas de manera personal. No lo debe hacer. Es una crítica a su trabajo y de su desenvolvimiento en un partido de fútbol. No estás criticando su vida personal. O por lo menos en el programa, en la última palabra y en Fox Sports tratamos de evitar lo personal. Claro. Indudablemente hay situaciones que se presentan de indisciplina, está afectando tu trabajo, pero no vamos a decir si anda con tal o cual persona. O sea, eso no nos interesa, es problema de cada uno. Lo que sí afecta si, por ejemplo, te fuiste de fiesta la semana que vas a jugar el clásico, por decir algo. O sea, todos esos temas, pero se evita o se trata de evitar al máximo estos inconvenientes, sino hablar más de fútbol o hablar de las situaciones que en cancha se están manejando, con los problemas que conlleva esto. Así que entendible lo que sucede con los reporteros, entendible lo que sucede con la prensa, pero también la presión es casi inexistente, aunque lógicamente la presión es hacer una entrevista con alguna persona que te está haciendo esquiva, que necesita la noticia, que las fuentes no te dan la información. O sea, un montón de cosas que la gente de prensa, los periodistas, porque nosotros somos periodistas, se encargan de generar, ¿no?, las noticias. Claro. Fer. En este aspecto, Alex, estamos viviendo tiempos pues extraños, ¿no? Tiempos de pandemia en el que pues han cambiado muchas cosas del juego, los protocolos en el fútbol mexicano. Tú, desde tu opinión personal, el futbolista, ¿cómo debe de reaccionar ante esta situación, ¿no? De que, pues al final de cuentas, es mundial, debe de existir una responsabilidad, ¿no? Porque, pues, están teniendo el privilegio de poder jugar, de poder disputar, de poder, pues, realizar su trabajo y de repente se presentan muchas situaciones, ¿no?, que acaban mermando no solo su imagen, sino de la posibilidad de otros, ¿no?, de que se continúe jugando. A veces nos olvidamos que somos públicos, personas públicas. Uh-huh. Y no se mide igual lo que hace una persona, un futbolista, a lo que hace otra persona que igual tiene un trabajo o que puede contagiar y se organiza una fiesta y nadie sabe quién es este señor, pero contagia a más personas que lo que haría un futbolista. Claro. Es una realidad. ¿Por qué? Porque primero nosotros o el jugador de fútbol trabaja en un estadio donde no hay personas, no hay público, trabaja en grupos cerrados. O sea, ya está en control. Aparte, grupos controlados. Hay pruebas a cada instante. Sí. En una empresa, una fábrica, por ejemplo, tú estás trabajando en una fábrica donde se hace o donde se vende electrodomésticos y están abiertos al público y de repente tú organizas una fiesta, nadie sabe, tú te contagias del COVID, no eres asintomático, tampoco sabes, ya no tienes ni siquiera temperatura alta, entonces vas a trabajar como cualquier otra persona, con cubrebocas o todo lo que tú quieras, o si de repente te tienen tal confianza tus compañeros que sacan el cubrebocas, te vas a conversar, estás comiendo, compartiendo con ellos y de repente contagiaste a 3 compañeros. Estos 3 compañeros contagiarán a muchos clientes que les tienen mucha confianza. Las familias de ellos se ven inmersos. Y no tienes control, en realidad no hay una prueba, una PCR, tampoco hay una prueba rápida en la que pueda determinar si lo tienes o no lo tienes. Ahí viene un tema muy importante, como dices tú, es un tema mundial. Pero como fuiste tú y nadie sabe que fuiste tú, ni siquiera tú mismo, porque es una realidad, no es que lo haces adrede, no pasa nada. O sea, se contagiaron 300 personas por ti, pero nadie supo que fue por ti. Y nadie va a saber, porque a la final tú tampoco lo sabes. No es que, yo empecé con una fiestita. No, nadie sabe, porque tampoco vas y dices, hice una fiesta. Nadie sabe. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con los jugadores? Son públicos. Hacen una fiesta, se contagian 5 personas y son 5 personas que podían contagiar a muchos más, pero a la final, cuando ya sale que están contagiados, se cuidan o tratan de cerrar el núcleo y poder hacerlo. Pero el tema es que la imagen que estás dando
de responsabilidad termina siendo irresponsabilidad. Falta de conciencia, porque no solamente te puedes contagiar tú, que a la final dices, ok, soy deportista y para que a mí me afecte, tendrá que pasar muchas cosas, porque el sistema inmunológico es mucho más fuerte que una persona que tiene algún problema de alguna enfermedad. Es lógico. Pero está gente a tu alrededor, está tus abuelitos, que de repente están tus padres, que de repente están enfermos o lo que sea, o tienen algún problema, alguna persona cercana que tiene algún problema respiratorio previo y puede tener un deceso o una situación muy, muy triste en tu familia o alrededor tuyo. Entonces, esa parte también es importante resaltar, porque a veces dicen es que deberían terminar el torneo porque es por estas situaciones. Bueno, deberían cerrar todas las fábricas porque siempre hay contagiados. Deberían evitar que exista la economía. Y yo sí creo que la economía debe funcionar. Hay que tener muchas precauciones y mucho cuidado. Pero sí, no puedes tampoco dejar de trabajar. Tienes que tener los cuidados, eso sí, y evitar las aglomeraciones, porque también, no es, a ver, dices que yo no fui a una aglomeración, fui a una reunión de 2 personas. Bueno, y si la otra persona está contagiada, es exactamente lo mismo. O sea, hay que tratar de cuidarse en un ambiente en donde no sabemos cómo te puedes contagiar al final. Sabemos o tenemos la idea, pero bueno, nada está definido en este tema de la pandemia. Sí. Sí. Juan. Creo que por ahí se nos fue Juan. Alex, en México... Ahí está. ¿Ahí estoy? Sí, sí, sí. Perdón. Alex, si bien es cierto que... ¿Ahí está toda vez? Ay, híjole. Sí, ahí estás, te Juan. escuchamos. Ahí con la conexión. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? De acuerdo, de acuerdo. Quería preguntarte, Alex, ya llevas en México largo tiempo, pero pues evidentemente tienes muchos amigos en Ecuador y otras partes de Sudamérica, y quería preguntarte, ¿cómo se percibe el fútbol mexicano desde afuera? Yo estoy seguro que en un momento dado te han llegado a preguntar respecto a las decisiones que se toman en nuestra liga, respecto evidentemente al nivel futbolístico que tenemos. ¿Cómo perciben el fútbol mexicano en otros países? Créeme que no tanto, no se habla tanto del fútbol mexicano, ¿no? Inclusive se debería hablar más por este tema de las decisiones. Lo que sí, hay conceptos, algunos tienen un concepto pobre de lo que es la Liga Mexicana porque no lo conocen y dicen, no, es que es un cementerio de elefantes, ahí el jugador que va ahí ya no se va para ningún lado, ya no piensa en Europa y todo. Entonces, esa parte, la verdad, uno se pone a pensar y dice, o sea, sabes que no tienes idea de lo que es el fútbol mexicano. Y por otro lado, todos esos problemas que están alrededor del fútbol mexicano, las decisiones que se toman en la parte dirigencial, debería haber o debería tener más efecto porque pues, lógicamente son decisiones que afectan a la Liga Mexicana y a los jugadores. Pero bueno, yo creo que es parte de eso, ¿no? Pero no se habla mucho en realidad de la Liga Mexicana. De acuerdo. Alex, ya para terminar, me gustaría hacer una pequeña dinámica contigo, darte una serie de nombres, equipos y de jugadores con los cuales conviviste y que me los describas en la menor cantidad de palabras posibles, lo primero que te venga a la mente. Intentaremos. Dale. Bien, pues vamos a comenzar con Deportivo Quito. Bueno, el equipo del que yo nací, quiero muchísimo Deportivo Quito, soy hincha del Deportivo Quito. Alberto García Aspe. Oh, bueno, el Beto es el gruñón del equipo, ganador, siempre corajudo, un tipo que no se entregaba nunca, bueno, no por nada fue capitán de la selección mexicana en muchas ocasiones y no por nada un baluarte del fútbol mexicano. Ignacio Ambriz. El Nachito, cuando yo llegué era suplente, pero se lo ganó a pulso y después igual, ¿no? Un tipo que
que todo punto honor, le pegaba muy fuerte a la pelota y corría, o sea, los recorridos muy bien, era un tipo muy inteligente para jugar. Octavio Becerril. El Piquitas, aguerrido, fuerte, le ponía la pierna dura, no tenía perdón de nadie, ¿no? Sí, sí, que había que meter una patadita, no se le negaba a nadie. El cual, por cierto, tuvo un ligero percance de salud y esperemos Ya que está se bien, por recupere suerte, sí. pronto, que está en Puebla, pero sí. Nicolás Navarro. Un arquerazo, Nico, nada más que, bueno, si hubiera caído el poste, le caía en la cabeza, ¿no? Lo que le costaba a Nico eran las salidas, pero era un arquerazo, mantuvo la valla invicta por muchos minutos, además ahora, bueno, preparador de arqueros impresionante. Ricardo Peláez. Flaco goleador, tira la pelota a la cabeza y magnífico, le tiras la pelota a los pies y no sabes cómo iba a regresar, pero de cabeza mataba el Flaco. La verdad que un centro delantero con muy buen resorte, buen timing y un cabezazo letal. Ivo Basay. El Hueso, el Flaco, el Ivo, un tipo que también en la cancha lo más insoportable que puedas tener era el Ivo de compañero porque te gritaba de todas, estabas de espalda y quería la pelota. Habla de un tipo que era ganador y que quería anotar todos los goles, ¿no? Indudablemente. Eh, el Ivo, ganador por excelencia, goleador y, bueno, un tipo que en la cancha peleaba todas. Sergio Zárate. El Ratón, tipo que tenía un pique, un cambio de ritmo impresionante, era un jugador que le dabas la pelota y dabas tranquilo, sabías que le iba a terminar haciendo algo importante. Cuando de repente andaba perdido es cuando nos complicaba a nosotros porque perdía los balones y olvídate, no había chance de que nos ayudara para marcar, así que sí se ganó un par de puteaditas el Ratón, pero un jugadorazo, una potencia, velocidad, calidad a la hora de definir, muy, muy, muy buen extremo. Manuel Lapuente. Manolo, un tipo muy inteligente, siempre supo qué decir y qué hacer, manejaba los equipos como nadie más él sabía, y la verdad que con muchas enseñanzas, hablaba muchos del sistema defensivo de Manolo y en realidad era un esquema muy, muy equilibrado. Teníamos jugadores rapidísimos adelante, llegábamos con muchos hombres a atacar. Fuimos un equipo goleador en la época de Manuel Lapuente, así que simplemente muy equilibrado y además una persona muy querida, muy, muy sabio también, Manolo. Enrique Borja. Enrique, la verdad, el buen Quique Borja, espectacular, un presidente ejemplar, una gran persona, por lo menos a mí en lo personal, muy, muy derecho, siempre se manejó bien, siempre fue muy sobrio, muy cauto al momento de decir las cosas y de hacerlas, eh, organizado, buena presencia, yo creo que un tipo muy, muy querido y con un gran respaldo de todos, ¿no? Fue pieza fundamental en la creación de este Necaxa. Cruz Azul. Mi equipo último fue poquito, fue un torneo nada más, pero a Billy lo quiero mucho, ahora está atravesando un momento muy, muy duro. Yo espero que salga bien de todo esto, que pueda pues, simplemente salvar todas estas situaciones. Pero yo a Billy lo quiero, lo aprecio mucho y espero que le vaya muy bien. A mí me trataron muy bien en Cruz Azul los 6 meses que estuve. Liga de Quito. Mira, es archirrival del Sí. Deportivo Quito. Eran dos equipos encontrados y igual cuando me tocaba jugar, cuando fui jugador del Quito, le quería ganar a la Liga, no podía perder con Liga. Y cuando me tocó llegar a Liga de Quito, la gente del Deportivo Quito se enojaron. Inclusive, bueno, recibí varios insultos, pero
me trataron muy bien los 2 años que estuve ahí, hice muy buenas amistades con los jugadores, con los hinchas, con los directivos, y fue una etapa muy bonita. Jugué 2 Copa Libertadores, 2 Sudamericanas, fuimos campeones, entonces fue una etapa muy bonita al final, al cierre de mi carrera. Finalmente, Necaxa. Bueno, Necaxa, yo jugué 14 años por Necaxa, quiero muchísimo a Necaxa, deseo que le vaya muy bien siempre. Regresé a trabajar como director deportivo, siempre estoy pendiente de lo que sucede con Necaxa. En Aguascalientes, por ejemplo, tengo mi academia de fútbol y ahora estamos por acercarnos un poquito más con la gente del Necaxa. Siempre hemos sido contras porque mi escuela siempre le gana al Necaxa, entonces eso también para mí representa bueno, es algo bueno porque quiere decir que estoy formando chicos que pueden en algún momento ser o jugar en el fútbol mexicano, pero sí, Necaxa, te digo, es mi equipo mexicano. Alex, ya para terminar, nos gustaría que nos contaras, que me aclararas un par de dudas que en algún momento dado llegué a escuchar y pues qué mejor que preguntártelo a ti, que nos lo digas de viva voz. ¿Es cierto que en un momento dado te buscó el Real Madrid y las Águilas del América para que jugaras con ellos? El Madrid sí, las Águilas del América no lo sé, aunque éramos muy cercanos, porque el Madrid, bueno, una época en 94-95, donde llevan a Freddy Rincón, éramos los dos, Freddy o yo, terminan llevándose a Freddy Rincón, el jugador colombiano, él había jugado al Mundial y yo no, entonces tenía obviamente esa ventaja por sobre mí. Y del América siempre había rumores y se iban todos, yo me seguía quedando en el Necaxa y creo que a la final tomaron buena decisión los directivos del grupo. De acuerdo. Alex Aguinaga, muchísimas gracias de verdad por haber conversado un rato de fútbol con nosotros. Fue una charla bastante agradable y ojalá que no sea la última porque creo que todavía quedaron varios temas en el tintero que esperamos en otra ocasión poder abordarlos. Muchas gracias a ti, Juan. Igualmente, un abrazo, Fernando, agradecido con ustedes y contento de haber conversado. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, agradecerle a Alex, de verdad, los minutos para platicar con nosotros. Definitivamente un ejemplo más de que de que el talento no basta y el trabajo duro siempre hará que sobresalgan, y definitivamente un ídolo del fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Fuerte abrazo, Alex. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.